Imaginen que el conocimiento sobre los dioses de África fue intencionadamente condenado al olvido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sabemos tan poco sobre las deidades que tuvieron una influencia inmensa en la cultura, la espiritualidad y las tradiciones que aún hoy impactan al mundo? Existe un misterio, cuidadosamente guardado durante siglos, y hoy descubrirán lo que les han ocultado sobre los dioses africanos. El velo del secreto está a punto de ser rasgado. Prepárense, porque lo que van a escuchar cambiará su percepción sobre la religión, la historia y la espiritualidad. Durante generaciones se nos enseñó a ver las tradiciones africanas con sospecha, miedo y prejuicio. Pero ¿quién se benefició de ello? ¿Por qué estas historias fueron distorsionadas o eliminadas de los libros de historia? Y más aún, ¿y si gran parte de la espiritualidad moderna tiene sus raíces en el continente africano? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de dioses poderosos, cultos a los ancestros, sabiduría antigua y secretos que pocos se han atrevido a desvelar. Hablar de los dioses africanos es hablar de las fuerzas de la naturaleza, de entidades que personifican el equilibrio universal, de energías espirituales que cruzaron océanos y sobrevivieron al borrado cultural. La verdad intentó ser borrada, pero la memoria de los ancestros es más fuerte que cualquier silencio impuesto. ¿Sabían que muchos símbolos, rituales e historias conocidas en otras religiones tienen paralelos casi idénticos en los mitos africanos? Que algunas prácticas espirituales, como las relacionadas con los orishas, tienen una conexión directa con las fuerzas de la creación y los elementos de la naturaleza? No es casualidad que muchos pueblos africanos vieran a sus dioses como una parte viva de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estos dioses no solo habitaban en templos, sino también en el soplo del viento, en el estruendo del trueno y en el fluir del agua. Era una conexión viva entre el ser humano y lo divino. ¿Por qué esta verdad resulta tan inquietante? Porque conocer a los dioses africanos es reconectar con una identidad espiritual poderosa. Es un recordatorio de que antes de la colonización y la imposición de otras religiones, existían culturas con una cosmovisión compleja y profunda que muchos prefirieron borrar en lugar de aceptar. Lo que descubrirán podría hacerles dudar de lo que creían que era la verdadera historia de la espiritualidad. Pero no nos limitaremos solo a la historia. Exploraremos las leyendas, los secretos ocultos y los misterios que conectan a estos dioses africanos con eventos que cambiaron el curso de la humanidad. Prepárense para saber qué nombres, símbolos y significados fueron deliberadamente borrados y por qué. Detrás de cada mito hay un mensaje poderoso, un código espiritual que aún hoy late en el corazón de la gente. Si creen que ya han oído hablar de los dioses africanos, están a punto de descubrir que solo conocen una pequeña parte. Existe una verdad que conecta a estos dioses con historias bíblicas, con mitologías que ya conocen e incluso con enseñanzas que la ciencia moderna comienza a confirmar. Lo que les han ocultado está a punto de ser revelado. Y a partir de este momento, cada palabra los acercará a esta poderosa revelación. Comencemos nuestro viaje para entender quiénes son estos dioses, cuál es la verdadera historia que intentaron ocultar y por qué es tan importante para ustedes hoy. Antes de seguir adentrándonos en el mundo de los dioses africanos, vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo escuchado. ¿No será el ocultamiento de este conocimiento un acto deliberado? Reflexiones como esta pueden iniciar debates importantes y ayudar a otros a tomar conciencia de esta historia oculta. La continuación de este relato promete profundizar la comprensión y quizás cambiar radicalmente la visión sobre la espiritualidad y los procesos históricos. ¿Alguna vez han reflexionado sobre la cantidad de historias que fueron intencionadamente olvidadas para imponer una única versión, supuestamente absoluta, de la verdad? La espiritualidad africana es un claro ejemplo de este fenómeno.
Durante siglos los pueblos africanos mantuvieron tradiciones espirituales que explicaban el origen del mundo, la armonía entre el ser humano y la naturaleza, y la conexión invisible que une a todos los seres vivos con lo divino. Estas creencias no eran meros mitos o supersticiones, sino complejos sistemas de sabiduría transmitidos de generación en generación, que guiaban a comunidades enteras y mantenían su vínculo con la esencia misma del universo. Sin embargo, estas historias y sus dioses fueron silenciados. Y surge una pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Por qué ciertas fuerzas no querían que el mundo conociera a los dioses africanos y la verdadera historia de estas deidades? El borrado de la memoria cultural no fue una coincidencia. Con la expansión de la colonización europea por el continente africano, se llevó a cabo un intento deliberado de aniquilar la identidad espiritual de los pueblos originarios. Porque para dominar completamente a un pueblo, no basta con conquistar sus tierras o explotar sus recursos. Es necesario quebrar lo más profundo y sagrado, sus creencias, su alma, su conexión con aquello que da sentido a la vida. Al presentar a los dioses africanos bajo una luz demoníaca, los colonizadores buscaron imponer sus propias creencias, retratando la espiritualidad africana como algo maligno y primitivo. Pero, ¿era realmente así? ¿O acaso esta espiritualidad poseía un poder tan grande que infundía miedo en aquellos que buscaban mantener el control? Los orishas, por ejemplo, no son meros personajes del folclore. Encarnan las fuerzas de la naturaleza, arquetipos universales que nos recuerdan la interconexión de todo lo que existe: el viento, el agua, el fuego, la tierra, la vida y la muerte. Cada uno de estos dioses porta una enseñanza profunda, una energía que refleja distintos aspectos de nuestro propio ser. Con el tiempo estos símbolos fueron distorsionados, prohibidos e incluso ridiculizados. Y sin embargo, continúan vivos. En cada toque de tambor, cada canto, cada historia que cruzó el océano de los barcos de esclavos, los dioses africanos resistieron, se ocultaron en los detalles, se disfrazaron en las tradiciones populares, pero nunca desaparecieron por completo. La influencia religiosa desempeñó un papel fundamental en este proceso de borrado. A menudo, las religiones dominantes no se limitaban a presentar sus dogmas, sino que buscaban erradicar todo lo que consideraban ajeno. En el caso de las tradiciones africanas, las consecuencias fueron devastadoras. Los rituales fueron prohibidos, los templos destruidos y los líderes espirituales perseguidos. Pero a pesar de todo, la fuerza de esta espiritualidad fue tan grande que no solo sobrevivió, sino que se transformó, encontrando maneras de perdurar incluso bajo la opresión. Al recordar religiones afro-brasileñas como el candomblé y la umbanda, surgidas de la forzada mezcla de culturas africanas, indígenas y europeas, vemos un claro reflejo de la resistencia espiritual. Detrás de las imágenes católicas conocidas se ocultaban hábilmente los orishas, enmascarados para evitar su aniquilación. Este es un testimonio vivo de que estas creencias encierran una fuerza increíble, imposible de erradicar por completo mediante influencias externas. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué tienen estos dioses y sus historias que aún hoy inspiran tanto un profundo respeto como un miedo inexplicable? Comprender esto es como comprender la historia misma de la humanidad. La colonización no fue solo una conquista de territorios, sino una invasión cultural y espiritual. Se enseñó a los pueblos a odiar su propia identidad, convenciéndolos de que su fe era inferior y sus dioses, malévolos. Pero ¿y si todo esto fue una estrategia cuidadosamente diseñada para alejar a las personas de un conocimiento que podría hacerlas más fuertes, más conscientes y más conectadas con su verdadera esencia? ¿Cuántas veces se oye hablar del peligro de ciertas prácticas espirituales sin siquiera investigar de dónde provienen esas afirmaciones? ¿No es hora de cuestionar las narrativas establecidas y buscar la verdad por nosotros mismos? La espiritualidad africana nos enseña sobre la armonía, el profundo respeto por los elementos y la naturaleza,
seres que trascienden el tiempo y el espacio. Al adentrarnos en esta historia, queda claro que no son simples leyendas, sino mapas espirituales diseñados para navegar la vida. Cada orisha actúa como una clave para desbloquear un aspecto de nuestro propio ser: el coraje, la compasión, la sabiduría, la capacidad de transformación. Quizás por eso se intentó ocultar este conocimiento, porque cuando una persona se da cuenta de que lleva una chispa divina en su interior, se vuelve libre para pensar, para elegir y para no someterse a narrativas creadas únicamente para mantener el control. A lo largo de la historia, cuánto conocimiento ha sido reprimido por su capacidad de empoderar a la gente. Cuántas cosas han sido silenciadas para que la verdad no saliera a la luz. Se abre una oportunidad para rescatar esas voces, para escuchar una historia que quisiera, tal vez, reflexionar sobre ello puede abrir la mente para comprender la verdadera esencia de estos dioses y su continua influencia en nuestras vidas. Cuando hablamos de los dioses africanos, nos referimos a algo mucho más grande que simples figuras mitológicas. Estos dioses representan fuerzas vivas, energías que trascienden el tiempo y el espacio, manifestándose en la naturaleza y dentro de cada uno de nosotros. Imaginen por un momento que cada ráfaga de viento, cada rayo de luz que atraviesa el cielo, cada río que fluye y cada llama que arde llevan consigo una partícula de la esencia divina. Así es como las tradiciones africanas perciben el mundo. Un universo donde lo divino no es algo lejano, sino que está presente en cada detalle de nuestra vida cotidiana, comunicándose con nosotros a través de los elementos, las emociones y las circunstancias en las que nos encontramos. En el corazón mismo de la creación se encuentra Olorum, el Creador Todopoderoso, la fuente de la energía colosal de la que surgió todo lo que existe. Es como el cielo infinito, que representa el principio vital. De su fuerza divina nacen los orishas, los dioses y diosas del panteón africano. Cada orisha tiene una función única, gobierna un área específica de la naturaleza y está íntimamente ligado a las emociones y acciones humanas. Por ejemplo, Shango, el temible dios de la justicia y el trueno, restablece el equilibrio separando el bien del mal. Su poder se manifiesta en momentos en que la vida exige valentía y determinación. Oshun, la hermosa diosa de las aguas dulces y la fertilidad, irradia una energía de dulzura, amor y prosperidad. Ella nos enseña sobre la compasión y la generosidad, que fluyen como un río cuando encontramos la armonía con las fuerzas de la naturaleza. Al reflexionar sobre estas deidades, es importante no verlas como seres distantes e inalcanzables, sino como arquetipos que reflejan facetas de nuestro propio ser. ¿Han notado cómo a veces nos invade una fuerza que parece provenir de una fuente que nos supera? En un arrebato de ira, podemos sentir la energía de Ogún, el guerrero incansable. En momentos de creatividad y sanación, podemos sentir una conexión con Oshun o Yemaya. Estos dioses son como espejos que reflejan nuestras virtudes, nuestros desafíos y nuestra capacidad de transformación. Es asombroso darse cuenta de cuán profunda y simbólica es la conexión entre los orishas y la naturaleza. No están separados del mundo natural, sino que son sus encarnaciones vivas. Cuando se levanta un viento fuerte, muchos creen que es Yansa, la diosa de los vientos y las tormentas, mostrando su poder. Cuando las olas del mar se agitan, la presencia de Yemaya, la señora de los océanos, nos recuerda la inmensidad y el misterio de la vida. El fuego, que calienta, transforma y destruye, se asocia con Shango y Ogún, mostrando que cada elemento contiene el potencial de creación y renovación. Esta visión es radicalmente diferente a muchas otras tradiciones que intentan separar lo sagrado de lo mundano. Para los pueblos africanos, lo sagrado está en todo. Si esta sabiduría es tan profunda y significativa, ¿por qué no la encontramos en los libros de historia? ¿Por qué muchas personas todavía sienten miedo o prejuicio hacia la espiritualidad africana?
Quizás porque tomar conciencia de esta profunda conexión con la naturaleza y las fuerzas del universo nos haría más seguros de nuestro propio poder. Cuando entendemos que lo divino no está en lugares lejanos, sino dentro y alrededor de nosotros, nos volvemos más libres, más fuertes y más conectados con la vida. Y no a todos les conviene que poseamos ese conocimiento. Con el tiempo, estas deidades fueron demonizadas, retratadas como símbolos de brujería o fuerzas malignas. Pero si miramos más de cerca, descubriremos una profunda sabiduría en cada una de ellas. Por ejemplo, Oxalá, venerado como el padre de todos los orishas, se asocia con la paz, la serenidad y la creación. Él nos recuerda la importancia de mantener la calma incluso en los momentos más difíciles, porque es en el silencio donde podemos escuchar la voz de lo divino. Yansa, por otro lado, nos enseña sobre la transformación, la necesidad de aceptar los cambios que trae la vida, incluso cuando parecen caóticos. ¿Quién de nosotros no ha experimentado tormentas internas que lo cambiaron todo? Reflexionen por un momento. ¿Cuál de esta pléyade de deidades creen que refleja con mayor precisión su estado interior? ¿Se consideran defensores de la justicia como Shango, el temible señor del trueno y el relámpago? ¿O quizás sienten la necesidad de la dulzura y la hospitalidad que otorga Oshun, la diosa del amor y la fertilidad? ¿O tal vez es hora de recurrir a Ogun, el guerrero incansable, para que despeje el espinoso camino de su vida? Estas conexiones espirituales no son meramente simbólicas, son una invitación a una profunda autoexploración, a descubrir las fuerzas latentes que se esconden en lo más profundo de su ser. Increíblemente, incluso después de siglos de intentos infructuosos por erradicarlos, estos dioses siguen vivos en el corazón de la gente. Pulsan en los ritmos de la música, en los gráciles movimientos de la danza, en las penetrantes palabras de las canciones, en las tradiciones inquebrantables que han cruzado océanos infinitos. Se adaptaron, se ocultaron, pero nunca desaparecieron. Cuando escuchan los cautivadores sonidos de un atabaque, incluso sin entender las palabras, ¿se despierta algo sagrado en ustedes? ¿Una vibración que los atraviesa por completo? No es una coincidencia. La música es uno de los canales más poderosos de conexión con los orishas, permitiendo invocar sus energías y despertar en nosotros una memoria espiritual antigua, recordándonos nuestro vínculo inquebrantable. La continuación de este relato desvelará el misterio de cómo estos dioses fueron deliberadamente borrados de las páginas de la historia, y lo que están a punto de descubrir podría dejarlos atónitos. La erradicación histórica de las tradiciones africanas no fue una coincidencia ni un proceso espontáneo. Fue cuidadosamente planificada y ejecutada como una herramienta estratégica para debilitar a pueblos enteros, destruir su patrimonio cultural y borrar recuerdos que albergaban una sabiduría centenaria y una conexión espiritual con sus ancestros. Cuando los conquistadores pasaron por África, ¿y cómo podían lograrlo? Erradicando sus creencias, ridiculizando a sus dioses, demonizando sus rituales y reemplazando sus tradiciones con algo que sirviera a los intereses del poder dominante. Es por eso que rara vez encontrarán menciones completas sobre los dioses africanos en las páginas de los libros de historia. Mencionarlos significaría reconocer una fuerza cultural y espiritual que resistió a pesar de los numerosos intentos de aniquilación. Las religiones y creencias africanas estaban intrínsecamente ligadas a la naturaleza, a la veneración de los ancestros y a la armonía entre los mundos visible e invisible. Sin embargo, para los colonizadores, este conocimiento representaba una amenaza, ya que otorgaba a los pueblos un sentido de identidad, coraje y unidad. Comprendieron que no podrían controlar a personas que mantenían viva la llama de su espiritualidad. Entonces,
comenzaron a difundir mentiras, presentando a los orishas y otras deidades africanas como encarnaciones del mal, creando un estigma que lamentablemente persiste hasta hoy. ¿Cuántas veces han escuchado a la gente hablar del candomblé o la umbanda con desdén y miedo, sin siquiera comprender su verdadera esencia? Esto es un reflejo de la narrativa creada hace siglos para alejar a las personas de esta antigua sabiduría. Durante la era de la esclavitud, esta erradicación alcanzó su punto culminante. Miles de africanos fueron arrancados por la fuerza de sus tierras natales y transportados a América en condiciones inhumanas. Además de privarlos de su libertad, se les obligó a renunciar a sus costumbres, idiomas y prácticas espirituales. Todo lo que recordara su cultura original se consideraba una amenaza. Los rituales dedicados a los orishas, los cantos a los ancestros e incluso los instrumentos sagrados fueron prohibidos, y quienes se atrevían a mantener estas tradiciones sufrían castigos brutales. Imaginen el dolor de que su fe sea considerada algo prohibido, de que su práctica sea castigada severamente. Pero incluso en las condiciones más represivas, estos pueblos encontraron formas de resistir. Aprendieron hábilmente a ocultar a sus dioses bajo las apariencias de los santos católicos, creando un sincretismo único que permitió la supervivencia de las creencias africanas. Así, Yemayá se asoció con la Virgen María, Oxóssi con San Sebastián y Xangó con San Jerónimo, y la lista continúa. En apariencia podría parecer que habían adoptado la nueva religión, pero en el fondo de sus corazones solo estaban protegiendo a sus verdaderos dioses, manteniendo viva la esencia de lo que es imposible borrar de la memoria. ¿No es esto admirable? La fuerza de la fe de estas personas era tan grande que ni siquiera las cadenas de la esclavitud pudieron con ella. Muchos rituales fueron deliberadamente distorsionados y presentados como algo diabólico y siniestro. Las fiestas y celebraciones que originalmente glorificaban la vida, las cosechas abundantes, el poder de la naturaleza y la fuerza de los ancestros, fueron estigmatizadas como brujería y magia negra. Estos prejuicios resultaron tan persistentes que incluso después de la abolición de la esclavitud, las religiones de origen africano continuaron siendo perseguidas y discriminadas. En Brasil, por ejemplo, durante muchos años el candomblé fue considerado un delito penal. La simple posesión de instrumentos de percusión podía ser motivo de arresto, y ser dueño de un terreiro significaba vivir bajo una amenaza constante. Y todo esto solo porque alguien decidió que estas tradiciones no debían tener lugar en el mundo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las culturas africanas opusieron una resistencia tan tenaz? La respuesta reside en la fuerza que llevaban dentro. Y no se trata solo de una fuerza espiritual, sino también de cohesión social, unidad y capacidad de resistencia. Estas tradiciones enseñaban que cada persona posee una energía única, un propósito sagrado, algo que escapa al control externo. Y esto es lo que siempre ha asustado a quienes buscan mantener el orden a través del dominio y la sumisión. Cuando una persona se da cuenta de que la naturaleza es sagrada, de que los ancestros están vivos en la memoria y en la energía que nos rodea, comprende que no está sola, que hay una fuerza superior que la guía. Este es el conocimiento que no querían que tuvieran. Pero la verdad es que a pesar de todos los intentos de erradicación, estas tradiciones sobrevivieron. Cruzaron océanos, se mezclaron con otras culturas y encontraron nuevas formas de existir. Hoy, muchos rituales que alguna vez se realizaron en secreto pueden ser vistos con gran respeto y comprensión. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para superar por completo los prejuicios y estereotipos. Por eso es tan importante hablar de esto. Cada vez que mencionamos a los orishas, los rituales, los dioses africanos, estamos restaurando partes de una historia que fue silenciada a la fuerza. Algunos rituales prohibidos eran tan poderosos que un solo golpe de tambor bastaba para que los esclavos recordaran quiénes eran,
sintieran la presencia de sus dioses y encontraran la fuerza para resistir. Muchos creían que durante estos rituales, los orishas descendían a la tierra, guiando los pasos de los fieles, dándoles coraje y esperanza en los momentos más difíciles. Esto no es solo fe, es una conexión espiritual de tal poder que ni las cadenas de la esclavitud pudieron romperla. Reflexionen sobre la profunda conexión entre la esclavitud y los intentos de destruir estas tradiciones. En la continuación profundizaremos en la relación entre los dioses africanos y otras tradiciones espirituales, y comprenderán cuán más compleja y entrelazada es esta historia de lo que podrían haber imaginado. ¿Alguna vez se han preguntado si las historias que conocemos de la Biblia y de diversas enseñanzas religiosas podrían tener una conexión directa con las deidades africanas? Durante mucho tiempo, se creyó que estos dioses eran algo completamente separado, incluso opuesto a la espiritualidad occidental. Sin embargo, al examinar más de cerca, se descubren paralelos asombrosos entre personajes bíblicos, santos católicos y los orishas. Y esto no es una coincidencia. Los colonizadores, al no poder erradicar por completo las creencias africanas, integraron en secreto sus elementos, creando vínculos invisibles pero sólidos. Tomemos por ejemplo a Oxalá, el orisha que encarna la creación, la paz y la luz. A menudo se le compara con Jesucristo, destacando su amor, compasión y sacrificio por la humanidad. Esta conexión no es meramente simbólica, refleja el proceso histórico de adaptación de las creencias africanas durante la era de la esclavitud. Para preservar su fe, los pueblos esclavizados ocultaron a sus dioses detrás de imágenes cristianas, lo que les permitió continuar su adoración evitando el castigo. Los colonizadores, al imponer el cristianismo, creían estar reemplazando las viejas creencias, pero en realidad solo estaban enmascarando la presencia de estas deidades en el nuevo sistema. Otro ejemplo claro es Yemayá, la reina de los mares y madre de todos los orishas. En las tradiciones afrobrasileñas se la asocia con la Virgen de la Concepción, ambas figuras maternales y protectoras que simbolizan la fertilidad y la vida. Es sorprendente cómo, incluso bajo la opresión, la esencia de Yemayá permaneció intacta, adoptando una nueva apariencia. Shango, el dios del trueno y la justicia, a menudo se compara con San Jerónimo o Juan el Bautista, personificando el poder del juicio y la energía de la transformación. Ogún, a su vez, se asocia con San Jorge, el guerrero incansable que abre caminos y logra victorias. Es evidente que no se trata de una simple coincidencia. El entrelazamiento de símbolos indica una profunda interconexión de la espiritualidad africana con otras tradiciones religiosas. Incluso impuesta por la fuerza, esta conexión aseguró la supervivencia de los orishas. Se adaptaron, se transformaron y continuaron siendo venerados, a menudo de manera desapercibida para muchos. ¿Cuántas veces, al encender una vela a San Jorge, la gente no sospecha que también se está dirigiendo a Ogún, el dios guerrero? ¿Cuántas oraciones a la Virgen María llevan consigo la fuerza de las aguas de Yemayá? Además del cristianismo, los mitos africanos también resuenan con otras culturas antiguas. Las historias sobre la creación del mundo, por ejemplo, comparten rasgos con la mitología griega y las narraciones del Antiguo Testamento. En algunas tradiciones africanas, Olorum, el creador supremo, envió a sus mensajeros para crear el mundo, lo que recuerda la idea de los ángeles y profetas bíblicos que llevan mensajes divinos a la humanidad. Estos paralelismos no disminuyen ninguna de las tradiciones, sino que apuntan a la existencia de una verdad espiritual universal, un hilo invisible que conecta a todas las culturas a través de símbolos, arquetipos y enseñanzas profundas. No se puede pasar por alto cómo algunos rituales y festividades populares que hoy se consideran parte integral de la cultura brasileña tienen sus raíces directamente en las creencias africanas. Tomemos, por ejemplo, la celebración de Yemayá, ampliamente festejada en las ciudades costeras de Brasil.
Este evento a menudo se percibe como una simple fiesta popular, pero en esencia es una forma de adoración, un acto de reverencia a una diosa que ocupa un lugar importante en la conciencia colectiva de millones de personas. Cuando una persona arroja flores a las olas del mar, quizás sin darse cuenta, participa en un acto espiritual, estableciendo una conexión con algo mucho más profundo y significativo de lo que se podría imaginar. Sorprendentemente, en muchos casos estas conexiones son tan sutiles y discretas que la gente ni siquiera es consciente de su existencia. ¿Han notado alguna vez que ciertas oraciones, cantos e incluso imágenes religiosas poseen una energía que recuerda los ritmos y sonidos de un terreiro? Esto se debe a que la cultura africana se integró de manera casi silenciosa, fusionándose con otras tradiciones, pero conservando su fuerza y energía originales. Es como si los orishas siempre hubieran estado presentes, observando y protegiendo, incluso cuando el mundo intentaba olvidarlos. Ha llegado el momento de mirar esta espiritualidad con el debido respeto, reconociendo su importancia no solo en el contexto histórico, sino también en el plano espiritual. Es necesario admitir que estas deidades africanas no son algo opuesto a lo que conocemos, sino más bien una parte del anhelo común de conexión con lo divino. La exploración posterior revelará la evidencia histórica de cómo estas tradiciones se preservaron y transmitieron de generación en generación, a pesar de los numerosos intentos de erradicarlas. Al recurrir a los hechos históricos, se hace evidente que existen numerosas pruebas que confirman la presencia e influencia de los dioses africanos, a pesar de los siglos durante los cuales se intentó borrarlos de la memoria. Estas pruebas no solo se encuentran en las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, sino también en vestigios históricos, textos antiguos e incluso en los registros de misioneros y cronistas de la época de la colonización. Paradójicamente, muchos de estos documentos fueron creados con la intención de condenar o criticar estas prácticas espirituales, pero terminaron registrando información valiosa que hoy sirve como prueba de la resistencia de estas culturas. Cuando los primeros colonizadores europeos llegaron al continente africano, quedaron asombrados por la riqueza cultural y espiritual que encontraron. Los informes de los misioneros describen ceremonias complejas, llenas de un profundo significado, y la estrecha conexión entre los pueblos africanos y las fuerzas de la naturaleza. Aunque estos informes a menudo estaban escritos con prejuicios, presentando estas prácticas como paganas o bárbaras, contienen detalles valiosos sobre la estructura espiritual que gobernaba estas sociedades. Era imposible no notar cómo estos pueblos percibían el mundo como un organismo vivo y unificado, donde todo estaba interconectado: los ancestros, los dioses, los elementos naturales y el destino de cada persona. Además de los testimonios escritos, también existen vestigios materiales, instrumentos sagrados, esculturas, amuletos y artefactos conservados. Cada tambor, cada máscara ceremonial, cada símbolo tallado lleva consigo la memoria de rituales antiguos. Es asombroso darse cuenta de que muchos de estos objetos, encontrados en excavaciones o preservados por familias y comunidades, son los mismos que acompañaron a generaciones en sus celebraciones, oraciones y ritos de paso. No son simples objetos, sino testigos silenciosos de una historia que se niega a morir. En Brasil, la herencia africana ha dejado una huella imborrable, especialmente en el ámbito espiritual. Durante la era de la esclavitud, los africanos traídos a tierras brasileñas no solo aportaron su trabajo físico, sino también un rico mundo de creencias, melodías y ritos. A pesar de los intentos de supresión, esta espiritualidad se manifestó en vibrantes formas de resistencia: celebraciones, rítmicos toques de tambor y canciones en sus lenguas africanas nativas. Todo esto servía como una forma de mantener la conexión con los orishas y los venerados ancestros.
Muchas de estas tradiciones sobrevivieron gracias a la transmisión oral del conocimiento de generación en generación, de padres a hijos, de maestros experimentados a discípulos devotos, a menudo en un ambiente de estricto secreto, para evitar su aniquilación. Las casas de culto, como los terreiros de Candomblé, son testimonios vivos de esta rica historia. En estos lugares sagrados, los cantos, las danzas y los rituales permanecen prácticamente inalterados, preservando una memoria ancestral que ha atravesado los siglos. Cada celebración en honor a un orisha es una afirmación vibrante de que estas deidades nunca fueron olvidadas. Los nombres, colores y símbolos asociados con cada uno de ellos se han conservado con una precisión asombrosa, a pesar de la represión y los prejuicios. Esto demuestra que no se trata solo de una tradición, sino de una poderosa fuerza espiritual que ni el tiempo, ni los cambios, ni la censura han podido erradicar. Es notable que esta fuerza no solo es reconocida por los descendientes de africanos. Investigaciones de académicos, antropólogos e historiadores que estudian estas culturas han revelado la profunda riqueza simbólica y filosófica de los mitos y rituales africanos. Algunos incluso afirman que estos sistemas espirituales poseen una profundidad comparable a la de las grandes religiones del mundo, ofreciendo conceptos complejos sobre la creación, el destino, la vida y la muerte. Lo que durante mucho tiempo se consideró superstición o creencia, es en realidad un conocimiento ancestral que contiene respuestas a preguntas que las historias que se conservan en regiones de África, que incluso después de siglos se siguen contando casi sin cambios. Estas narraciones transmitidas oralmente llevan la voz de los ancestros, comunicando enseñanzas y recuerdos de tiempos en que los dioses caminaban junto a los humanos. Cada mito sobre Shango, Yemayá, Ogun, y muchos otros orillas abre una ventana para comprender cómo estas personas veían el mundo. Al contar estas historias no solo preservan la fe, sino también una identidad colectiva. En Brasil, esta preservación se manifiesta no solo en rituales religiosos, sino también en la cultura popular. Festividades como la Lavagem do Bonfim en Salvador tienen raíces que se hunden en las tradiciones africanas y hoy son consideradas importantes eventos culturales y turísticos. Lo mismo ocurre con las fiestas de Yemayá, que reúnen a miles de personas en las playas para ofrecer flores y regalos al mar en señal de respeto, mezclando fe, gratitud y reverencia por la naturaleza. Aunque la gente no conozca todos los detalles, es imposible no sentir la energía que vibra en esos momentos. Surge la pregunta: ¿cómo es posible que una tradición tan antigua, tan cuestionada y tan perseguida, siga tan viva? La respuesta reside en el poder de la memoria y en la fe inquebrantable de quienes se niegan a olvidar. Esta resistencia no es solo física, sino también espiritual. Cada golpe de tambor, cada baile, cada palabra cantada es una semilla plantada en el corazón de las generaciones futuras. La continuación de este relato profundizará en los secretos ocultos y los aspectos prohibidos de estas tradiciones que nunca fueron revelados abiertamente, y ofrecerá una nueva perspectiva sobre estas deidades. Cuando se habla de los secretos ocultos de la espiritualidad africana, es necesario comprender que la percepción histórica de este fenómeno está distorsionada por prejuicios, mentiras y malentendidos seculares. ¿Con qué frecuencia se escucha que los rituales africanos se asocian con la brujería, la magia negra o intenciones malévolas? Esta visión no surgió espontáneamente, sino que fue estratégicamente construida para alejar a las personas de un conocimiento profundo e impedirles comprender la verdadera esencia de estas prácticas. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de estos mitos? La respuesta puede sorprender a muchos. En su esencia, la espiritualidad africana es una ciencia energética, una poderosa forma de interactuar con lo divino y las fuerzas invisibles que gobiernan el universo.
Los pueblos africanos siempre han demostrado una profunda comprensión de las energías que circulan en la naturaleza y dentro de nosotros. Para ellos, todo está impregnado de energía: el agua, el viento, el fuego, la tierra, el sonido, las emociones, los pensamientos. Al participar en un ritual, una persona no practica magia en un sentido negativo, sino que interactúa conscientemente con estas energías, buscando equilibrarlas, dirigirlas y armonizarlas. Cada sonido, cada golpe de tambor, cada movimiento de danza lleva consigo una frecuencia específica capaz de transformar el entorno e incluso la vida de los participantes. Quizás alguien haya experimentado esa vibración intensa al escuchar los tambores en una roda de capoeira o en una fiesta de candomblé. No es solo música, es un lenguaje espiritual, una forma de comunicación entre los mundos físico y espiritual. Cada orisha tiene sus propios signos, ritmos y símbolos que despiertan energías específicas. Por ejemplo, al invocar a Shango, la vibración del tambor y las palabras de alabanza activan la fuerza de la justicia y el equilibrio. Al invocar a Oshun, un ritmo suave y cautivador despierta sentimientos de amor, abundancia y sanación. Es esta profundidad lo que generó recelo hacia las tradiciones africanas. La espiritualidad africana parte de la creencia de que lo divino no está en un cielo lejano e inalcanzable, sino que está presente en todo lo que existe, y cualquiera con la preparación y el respeto adecuados puede conectar con ello. Esta visión rompe con las estructuras de poder jerárquicas, ya que demuestra que cada persona tiene acceso a una sabiduría interna y a una fuerza espiritual que no depende de intermediarios. Probablemente, esta sea la razón por la que hubo tantos intentos de destruir este conocimiento. Los mitos sobre la brujería surgieron de la incomprensión de los colonizadores y las religiones dominantes hacia esta ciencia energética. Ver a personas danzando, cantando y aparentemente encarnando espíritus no encajaba en su cosmovisión. Para justificar la persecución, era más fácil declararlo obra del diablo, algo peligroso y profano. Sin embargo, un estudio profundo revela que la espiritualidad africana se basa en principios universales de equilibrio, respeto y conexión con la naturaleza. No hay nada maligno en ella. Por el contrario, hay una búsqueda constante de armonía, sanación y comprensión de las fuerzas invisibles que nos rodean. Otro aspecto crucial es el uso de los elementos naturales. Para los pueblos africanos, cada planta, piedra, color y objeto lleva consigo una energía única. Al crear un altar o realizar un ritual, nada es casual. Todo tiene un propósito, una función energética que va más allá de su forma externa. Las hierbas, por ejemplo, no son solo medicinas naturales, sino portales de conexión con fuerzas espirituales. El agua, ya sea de río o de mar, no es solo un elemento físico, sino una manifestación viva de deidades como Oshun o Yemaya. A menudo, esta conexión con la naturaleza es tan profunda que para los no iniciados parece verdadera magia. Sin embargo, al observar más de cerca, se hace evidente que no hay nada sobrenatural. Es como saber aplicar las leyes de la física o la química para nuestros propios fines. Comprender cómo funciona la energía permite dirigirla para lograr los cambios deseados en la vida. Esto es lo que los pueblos africanos han hecho durante siglos, basándose en la observación y la sabiduría ancestral para interactuar con las fuerzas del universo, sanar, proteger, abrir caminos y mantener la armonía. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué esta ciencia energética sigue siendo poco estudiada? La razón es que exige un profundo respeto, dedicación y una visión del mundo completamente diferente. No se trata de repetir mecánicamente palabras o gestos, sino de sentirse parte de algo más grande, de entender que todo a nuestro alrededor está vivo y tiene su propia energía. Cuando una persona participa en un ritual con el corazón abierto, es como abrir una puerta entre el mundo visible y el invisible, y es ahí donde ocurre la verdadera magia.
No la de los cuentos de hadas, sino la magia de la transformación real que afecta al cuerpo, la mente y el espíritu. Quizás cada uno de nosotros ha sentido una sensación de paz o asombro al estar en plena naturaleza. Quizás ha tenido la sensación de que algo más grande nos observa al mirar el mar infinito o un cielo estrellado. Esa es la misma energía que la espiritualidad africana busca despertar, y no es algo lejano e inalcanzable, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que lo divino está en cada célula de nuestro cuerpo, de que el universo se comunica con nosotros a través de señales, el mundo que nos rodea se transforma. ¿Cómo se percibe la idea de que la espiritualidad africana es una ciencia energética? ¿Resuena con ustedes? La opinión de cada uno es de gran valor, porque juntos podemos preservar una sabiduría que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. La continuación de este relato profundizará en cómo este conocimiento puede cambiar nuestras vidas y nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Cuando se habla de la influencia de los dioses africanos en la cultura moderna, nos referimos a un fenómeno que va mucho más allá de la religión o los rituales específicos. Es innegable la profunda penetración de la herencia africana en la música, la danza, el arte e incluso en expresiones populares que forman parte de nuestra vida cotidiana, a menudo de manera inconsciente. Esta espiritualidad, que ha resistido siglos de opresión, ha ejercido una poderosa influencia en la identidad cultural de muchos países, especialmente aquellos que recibieron a pueblos africanos durante la era de la esclavitud. Cada golpe de tambor, cada movimiento del cuerpo y cada canción que resuena en las calles llevan, directa o indirectamente, la memoria de los orishas y las energías que representan. La música, por ejemplo, es uno de los canales más poderosos de esta conexión. Al escuchar los sonidos de los atabaques que marcan los ritmos de las ceremonias de candomblé, entramos en contacto con un lenguaje espiritual que todos pueden entender. Estos sonidos no son meras vibraciones acústicas, sino códigos vibracionales capaces de despertar fuerzas, abrir caminos y traer armonía. Cada orisha tiene su propio ritmo y cada golpe tiene un significado. Muchos no saben que diversos géneros musicales modernos, como la samba, el funk, el reggae e incluso el jazz, tienen raíces africanas. Las cadencias, las repeticiones, las síncopas e incluso la improvisación son ecos de un legado espiritual que ha moldeado la música contemporánea. Una mirada atenta a una roda de samba revela su naturaleza ritual. La armonía instrumental se entrelaza con las voces en un coro colectivo, generando una energía comunitaria similar a la de los antiguos rituales, donde el sonido une, sana y transforma. La samba, nacida como una forma de resistencia y un grito de libertad, llevaba en sus ritmos y letras la memoria de los orishas y la herencia africana. Aún hoy, como parte de la cultura popular brasileña, conserva códigos espirituales transmitidos de generación en generación. La danza también expresa esta conexión. En los rituales, cada orisha se representa a través de movimientos que reflejan su energía, su personalidad y su relación con la naturaleza. Estos movimientos han evolucionado hasta convertirse en danzas y estilos populares. La ginga de la capoeira, por ejemplo, no es solo una lucha, sino una danza, un juego y una forma de comunicación espiritual que surgió como estrategia de resistencia de los esclavizados. La roda de capoeira muestra la historia viva de un pueblo que preservó su cultura frente a la opresión. La influencia de los dioses africanos impregna el arte. La pintura, la escultura, el grabado y la paleta de colores de las manifestaciones populares se inspiran en los símbolos de los orishas. Cada color porta una vibración y una energía específicas. El blanco, color de Oxalá, simboliza la paz y la pureza espiritual en fiestas y rituales. El amarillo, color de Oshun, se asocia con el oro, la abundancia y el amor. El rojo, color de Shango, simboliza la justicia y la fuerza.
Estos colores no solo están presentes en los terreiros, sino también en los carnavales, las fiestas populares y la moda, demostrando que la herencia africana está viva en cada detalle. El legado ancestral es una de las piedras angulares de esta cultura. Respetar a los antepasados significa reconocer la conexión con el pasado, honrando la fuerza y la sabiduría de quienes nos precedieron. Esta idea se manifiesta en las ofrendas, los cantos, las oraciones y la relación con la naturaleza. Ser consciente de que formamos parte de una historia que ha sobrevivido a numerosos intentos de olvido nos da fuerza e identidad. Celebrar estas tradiciones se convierte en una declaración al mundo. Estamos aquí y nuestra memoria está viva. El carnaval, conocido mundialmente, lleva una profunda huella de la herencia africana. Los desfiles de las escuelas de samba, sus disfraces y sus enredos están llenos de símbolos e historias relacionadas con los orishas. Muchos enredos cuentan las historias de los dioses africanos, alabando a Oshun, Shango, Ogun, Yemayá y otros. Incluso quienes no están familiarizados con esta espiritualidad sienten su presencia en la música, la danza, los colores y la alegría colectiva. Esta influencia, transmitida de generación en generación, es una parte inseparable de la sociedad. Lamentablemente, en el mundo moderno persiste la ignorancia y el prejuicio hacia las profundas raíces de la cultura africana. Muchos admiran los ritmos contagiosos de la samba o la magnificencia de los desfiles de carnaval sin darse cuenta de que sus orígenes se encuentran en rituales sagrados y prácticas espirituales. Por eso es tan importante hablar abiertamente de esta conexión inseparable, demostrando que la cultura contemporánea es el resultado directo del poderoso legado espiritual y cultural de los pueblos africanos. Sienten una energía especial cuando suena un tambor, cuando observan una roda de capoeira o cuando participan en una fiesta popular. Si estas señales también se manifiestan en su vida cotidiana, es una prueba de que, incluso de forma inconsciente, todos estamos influenciados por estas energías ancestrales. La continuación de este relato profundizará en este tema, explorando cómo el legado espiritual no solo moldea la cultura, sino que también tiene un impacto directo en nuestra autopercepción, nuestra relación con nuestras raíces y nuestra capacidad para despertar la fuerza interior que siempre ha estado presente. ¿Por qué esta verdad causa tanta inquietud? ¿Por qué, incluso después de siglos, la espiritualidad africana sigue rodeada de prejuicios, tabúes y miedos? Probablemente porque contiene algo que escapa al control, algo que despierta una fuerza interior latente. Cuando se habla de los dioses africanos, no solo se narran mitos antiguos, sino que se invoca el poder de los ancestros, cuestionando las ideas establecidas sobre la fe, la espiritualidad y la identidad. Cada palabra sobre los orishas, cada recuerdo de la conexión con los antepasados, es como una llama encendida en un mundo que intenta apagar esa luz. La verdad inquieta porque libera. Cuando se descubren formas alternativas de percibir lo divino, otras maneras de conectar con la energía que crea y mueve el universo, se empiezan a cuestionar los límites de las creencias impuestas. ¿Cuántas veces han sentido que algo no encajaba en la forma en que se les presentaba la espiritualidad? ¿Cuántas veces una duda ha susurrado en su interior, como si algo les dijera que había algo más? Esa sensación no es casualidad, es la llamada ancestral, la esencia espiritual que busca ser escuchada. El poder del rescate espiritual va más allá de simplemente conocer los nombres de los orishas o entender las tramas mitológicas. Consiste en mirar hacia adentro y reconocer la herencia divina que llevamos. Se trata de ser conscientes de que cada uno de nosotros es parte de un todo mayor, de que nuestra vida está conectada con la energía de la naturaleza, de nuestros ancestros y de todos los seres que nos precedieron. Es un proceso de autodescubrimiento profundo que nos obliga a preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Qué llevo dentro de mí que el mundo ha intentado borrar? ¿Cuál es mi verdadera fuerza?
Cuando se empieza a buscar respuestas, las cosas cambian. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y de repente, todo cobra sentido. La espiritualidad africana nos enseña que cada persona tiene su propio camino espiritual, un destino que no solo está ligado a sus elecciones personales, sino también a la energía heredada de sus antepasados. Por eso preservar estas tradiciones no es solo una cuestión cultural, sino una forma de reconectar con nuestro origen, con nuestra fuerza interior y con nuestra verdadera esencia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué muchas personas sienten miedo de conocer ciertas verdades? Probablemente porque inconscientemente saben que ese conocimiento tiene el poder de transformar sus vidas. Despierta una conciencia que ya no quiere vivir en piloto automático. Nos recuerda que no somos solo un cuerpo físico, sino energía, un espíritu con el potencial de lograr cosas increíbles cuando estamos en armonía con la naturaleza y lo divino. Y eso es precisamente lo que amenaza a muchas estructuras de poder. Preservar esta espiritualidad es como defender nuestra propia voz, nuestro lugar en el mundo, lo cual es un acto de verdadero coraje. Si están escuchando esto ahora, es probable que dentro de ustedes arda una llama que busca crecer. Quizás están cansados de las mismas versiones de la historia, de las explicaciones superficiales que no abordan las preguntas profundas del alma. Quizás están listos para conectar con algo que va más allá de los dogmas establecidos y que les ofrece un contacto directo con la esencia misma de la vida. Con cada historia que se revela aquí, con cada verdad que se restaura, sientan cómo esa energía pulsa en su interior. No importa si han participado en rituales o si han escuchado los cantos de los orishas, esta energía no necesita permiso para manifestarse. Ya está en el aire que respiran, en el agua que beben, en la luz del sol que calienta su piel, en el viento que toca su rostro. Ustedes son parte de esto, siempre lo han sido. Solo necesitan recordar. Ahora mismo, en este momento de reflexión, deténganse a pensar. Cierren los ojos por un instante y pregúntense qué verdades sobre ustedes mismos han estado ocultando. ¿Qué sienten cuando se habla del legado, del poder de la naturaleza, de las energías que nos rodean? ¿Despierta algo en su interior? Si es así, significa que su alma está lista para despertar, para reconocer la fuerza que siempre han llevado dentro. La continuación de este relato profundizará en estas reflexiones, explorando cómo pueden aplicar este conocimiento en su vida diaria y cómo la espiritualidad africana puede ayudarles a encontrar equilibrio, fuerza y propósito en su vida actual. El siguiente paso les permitirá verse a sí mismos y al mundo que los rodea desde una perspectiva completamente nueva.